Muy bien. Entonces, la idea es hablar sobre espacio de matrices, pero básicamente es resolver ecuaciones matriciales. De eso vamos a hablar. Recordemos inicialmente que para un campo K, K a la m por n, donde m y n son obviamente números naturales, denota el espacio de las matrices de m filas y n columnas sobre el campo K, o sea, con componentes que pertenecen o son escalares del campo K. Las operaciones de espacio vectorial obviamente son similares a las de R a la n, se hacen componente a componente. Específicamente, si A y B son matrices del mismo tamaño con componentes sobre K y alfa es un escalar, entonces para I entre 1 y M y J entre 1 y N, entonces el elemento que está en la fila I columna J de la matriz suma de A y B es la suma justamente de los elementos que están en la fila I columna J de las respectivas matrices A y B, o sea, se suman componente a componente. Igualmente, la matriz alfa por A es tal que la componente IJ, o sea, la que está en la fila I columna J de alfa por A, no es más que el producto del escalar alfa por el elemento o por la componente que está en la fila I columna J de A. Es decir, se suman componente a componente y para multiplicar cada elemento o cada componente de la matriz se multiplica por el mismo escalar. Por ejemplo, si A es, digamos, 1 menos 2, 3, menos 1, 5, 0, y B es 2, 3, 4, 1, 5, menos 6, o sea, matrices 2 por 3 sobre el campo real, 2 filas, 3 columnas, entonces la matriz A más B obviamente se obtiene sumando componente a componente. Entonces el elemento que está aquí en la fila 1, columna 1 de A más B es 1 sumado con 2. Después seguiría menos 2 sumado con 3. Luego 3 sumado con 4. En la segunda fila tendríamos menos 1 sumado con 1. Después 5, este 5 de acá, sumado con este 5 de acá. Y por último 0 sumado con menos 6. De manera que la matriz suma simplemente es 3, 1, 7, 0, 10 y menos 6. De igual manera, la matriz 3 por A sería tomar la matriz A y multiplicar cada componente de A por 3. Entonces tendríamos entonces la matriz, aquí sería 3 por 1, después 3 por menos 2, 3 por 3, después segunda fila 3 por menos 1, luego 3 por 5 y por último 3 por 0. De modo que la matriz 3A simplemente es 3, menos 6, 9, menos 3, 15 y 0. Es muy fácil como en el caso de R a la N. Bien, recordemos que en el caso de R a la N se introdujo inicialmente como una herramienta para presentar las soluciones de una ecuación lineal, como n-hadas o como vectores. En R a la N, entonces R a la N se dotó de la estructura de espacio vectorial, definiéndole justamente una adición y una multiplicación por escalar. Pero también se introdujo en R a la N, pensando en las ecuaciones lineales, otra operación que era el producto escalar. La finalidad del producto escalar, inicialmente, además de la importancia que tiene desde el punto de vista geométrico, que ya hemos visto, entonces inicialmente la finalidad fue una herramienta teórica para escribir en general una ecuación lineal en n variables reales como una ecuación en una sola variable vectorial. Por ejemplo, la ecuación en R3 x sub 1 menos 2x sub 2 más 5x sub 3 igual a 4, que es una ecuación en tres variables o en tres incógnitas escalares x1, x2, x3,
se puede escribir, como hicimos en ese entonces, como 1 menos 2, 5, 1 menos 2, 5, que son los coeficientes de las variables, formando un vector en R3, punto x1, x2, x3, que sería nuestra nueva incógnita vectorial, entonces igual a 4. Entonces esta ecuación se escribió de esta forma. Entonces si este vector lo denominamos A y esta la renombramos como una X vectorial ahora, y este es nuestro B, entonces tenemos una ecuación en una sola variable vectorial. O sea, tenemos una ecuación de la forma A.x igual B, de acuerdo con estas notaciones. No A es 1 menos 2, 5, B es 4 y entonces X es X1, X2, X3. Que es una ecuación en una sola variable, solo que ahora es vectorial. Ahora vamos a hacer lo mismo en K a la M por N o en R a la M por N si queremos ser más particulares. En el espacio de matrices de M filas y N columnas sobre los reales, pero vamos a hacerlo sobre un campo cualquiera porque es igual. La idea es que necesitamos una tercera operación, además de la adición y la multiplicación por escalares, pero que haga exactamente lo mismo que hicimos aquí, pero ya no con una sola ecuación lineal, sino con todo un sistema. Entonces, para todo un sistema queremos escribirlo como una sola ecuación en una sola variable, solo que esa variable va a ser una variable matricial. Entonces, para ir fijando algunas ideas, pensemos en un ejemplo específico, como un sistema como este, de dos ecuaciones en R3, dos ecuaciones lineales. x1 menos 2x2 más 5x3 igual a 4 y 2x1 más x2 más 7x3 igual a 0. Es decir, escribiéndolas en la forma que ya se dijo usando el producto escalar, la primera ecuación sería entonces 1 menos 2, 5 punto x1, x2, x3 igual a 4. Y la segunda sería entonces 2, 1, 7 punto x1, x2, x3 igual a 0. Este sistema, que está formado por dos ecuaciones, entonces se puede escribir como una sola ecuación, una sola igualdad, por así decirlo. O sea, este de arriba se puede escribir así, como una igualdad de matrices. Matrices que son de tamaño 2 filas, una columna, ambas. Entonces la matriz de la izquierda simplemente tiene los miembros izquierdos de las ecuaciones del sistema anterior. Yo tengo 1 menos 2, 5 punto x1, x2, x3 como la primera fila de esa matriz y 2, 1, 7 punto x1, x2, x3 como segunda fila, y eso debe ser igual a la matriz 4, 0. Obviamente esta igualdad equivale a estas dos igualdades porque te estamos hablando de que las matrices serían iguales si sus componentes son iguales. Y esta matriz, si ustedes miran bien, los vectores 1 menos 2, 5 y 2, 1, 7 a la larga, 1 menos 2, 5 y 2, 1, 7, forman lo que se conoce como la matriz del sistema. Entonces la idea es que esto último, esto que está aquí, como una sola igualdad, vamos a escribirlo como una ecuación. La parte de la izquierda, el miembro de la izquierda, se va a escribir como un producto de matrices. Específicamente se va a escribir como el producto de la matriz 1 menos 2, 5, 2, 1, 7, una matriz de dos filas por tres columnas, que había dicho antes que es la matriz del sistema, multiplicada por esta matriz x1, x2, x3, que es la matriz de las incógnitas, pero escritas en forma de una matriz de una columna y tres filas, obviamente. Y entonces este producto, que veremos cómo se define, justamente este producto se define de la manera que está arriba. Ahora veremos en general cómo se define el producto de matrices. Entonces va a ser igual a 4, 0. Entonces, si esta es la matriz A mayúscula, que es la matriz del sistema este, no la matriz ampliada, sino la matriz del sistema, a esta matriz la llamamos X y a esto lo llamamos B, entonces tenemos una ecuación de la forma esta. O sea, tenemos una ecuación de la forma A por X igual B, que es una ecuación matricial.
Entonces sería todo el sistema que tenía como matriz 1 menos 2, 5, 2, 1, 7 en las variables x1, x2, x3 se ha escrito como una sola ecuación de la forma a por x igual b, obviamente definiendo de manera adecuada el producto entre estas dos matrices. Esta matriz es 2 por 3 y esta matriz es 3 por 1. Va a ser importante eso, ¿no? Que digamos la dimensión del espacio al cual pertenecen las filas del primer factor, en este caso esa dimensión es 3, y la dimensión de las columnas traspuestas del segundo factor, en este caso es una sola columna, cuando se transpone pues también pertenecería al espacio R3, o sea sería de la misma dimensión. Esa es una de las exigencias que vamos a hacer para definir nuestro producto matricial. Pero la finalidad en última instancia es que todo un sistema lineal se puede escribir como una sola ecuación matricial, en una sola variable. Obviamente la variable es matricial. Entonces para eso vamos a arrancar tomando una matriz cualquiera. El tamaño no importa, puede ser cualquiera. Digamos m filas, n columnas, vamos a llamarla A. Por razones más que todo didácticas, esta matriz A vamos a verla, esta matriz A que va a ser nuestro primer factor del producto, vamos a verla como un arreglo de filas, o sea de m filas, porque ya tiene m filas. Entonces, siguiendo la notación que es común para las filas, entonces A la miramos como la matriz A sub 1, A sub 2 hasta A sub m. Estas son filas, obviamente, como A tiene n columnas, entonces cada una de estas filas en realidad es un vector de k a la n, o sea vive en un espacio de dimensión n. Y entonces decía que cada A sub i pertenece a k a la n. El segundo factor de nuestro producto, vamos a llamarlo la matriz B, le vamos a decir justamente lo que decía antes, que las columnas de B, cuando se transpongan, pertenezcan al mismo espacio, o sea, a k a la n. Eso quiere decir que nuestra matriz B, que va a ser nuestro segundo factor, debe ser una matriz de n filas. No importa cuántas columnas tenga, las columnas que sean, no importa. Pero el número de filas de la segunda matriz, o sea, de nuestro segundo factor del producto, debe coincidir con el número de columnas de la primera matriz. De manera que las filas de la primera, insisto, y las columnas de la segunda pertenezcan, cuando se transponen, pertenezcan al mismo espacio, ya tengan la misma dimensión, el espacio con la misma dimensión. Entonces la matriz B vamos a verla también por razones didácticas como un arreglo de columnas. Entonces B, siguiendo la notación de las columnas, sería B supra 1, B supra 2 hasta B supra B. Estas son las columnas de B, pero independientemente de cuánto sea P puede ser cualquiera desde 1 en adelante, pero lo importante es que cada columna, cuando se transponga, quede en el mismo espacio en el que están las filas de A. O sea, para cada J entre 1 y P, la traspuesta de B supra J también debe pertenecer a K a la N. Esa es nuestra exigencia para definir el producto matricial. De hecho, lo que vamos a hacer simplemente es hacer productos puntos entre las filas de A y las columnas de B traspuestas. Entonces, por eso inicialmente vamos a definir para un I entre 1 y M y J entre 1 y N, definimos A sub I por B supra J. Fíjense que esta es una definición de lo que es el producto de una fila por una columna. Una fila de A por una columna de B bajo las condiciones que ya dijimos. Esta fila y esta columna, cuando se transpone, pertenecen al mismo espacio, o sea, pertenecen a cada N. Entonces es posible hacer productos puntos con eso. Entonces justamente el producto de la fila I de A con la columna J de B se define como el producto punto
de la fila I de A con la traspuesta de la columna J de B. Esto pues simplemente es un requisito formal para que tenga sentido el producto punto, pero en realidad creo que es claro lo que se quiere. Entonces vamos a definir justamente el producto de A por B, viéndolo en la forma que hemos dicho. Repito, esto solamente por razones didácticas. Entonces la primera la miramos como un arreglo de filas, la segunda como un arreglo de columnas. Entonces tengo M filas y aquí P columnas. Entonces puedo hacer, exactamente MP productos de esta forma. O sea, armo una matriz que va a tener M filas, tantas como tiene A, y va a tener P columnas, tantas como tiene B, y esa matriz va a ser el producto de A por B, y sus componentes se obtienen justamente multiplicando filas de A con columnas de B, de acuerdo con esta definición. Entonces la primera fila del producto va a ser justamente fijar la primera fila de la matriz A y hacer el producto con cada una de las columnas de la matriz B, de manera que tengo P productos puntos, y entonces esos P productos me forman la primera fila de A por B. Entonces aquí en la primera fila de A por B va a ir A sub 1 B supra 1 primero, después sigue A sub 1 por B supra 2 y así hasta A sub 1 por B supra P. Y esa es la primera fila del producto. Para la segunda fila hago lo mismo tomando la segunda fila de A. Entonces A sub 2 por B supra 1, después A sub 2 por B supra 2 y después A sub 2 por B supra P. Bueno, y así seguimos hasta agotar todas las filas de A. Y entonces por último quedaría A sub M por B supra 1, después A sub M por B supra 2 y así hasta A sub M por B supra B, y esa matriz que resulta es la matriz A por B. Entonces obviamente A por B pertenecerá al espacio de matrices de M filas, 1, 2, M filas y 1, 2, P columnas. O sea, tantas filas como tiene A y tantas columnas como tiene B. Eso quiere decir que nuestro producto matricial es una operación binaria, pero no necesariamente es una ley de composición interna, porque es probable que se multipliquen matrices de tamaños diferentes y que el resultado también sea diferente. Por supuesto, si M, N y P son iguales, entonces sería una ley de composición interna, pero no tiene por qué serlo. Un ejemplo inicial. Digamos que hace una matriz 2 por 3, fila 1, 1, 2, 3, fila 2, menos 2, 5, menos 2. Entonces la segunda matriz B, lo único que le vamos a exigir es que, como esta tiene 3 componentes cada fila de A, entonces lo que le vamos a exigir a B es que cada columna también tenga 3 componentes. O sea, la matriz B debe ser obligatoriamente una matriz de 3 filas. O sea, el número de filas de B debe coincidir con el número de columnas de A. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Las columnas no interesan cuántas tenga B. En este ejemplo yo he tomado una matriz de 3 filas, lo cual es necesario para poder definir el producto, y en este caso he escogido 2 columnas, pero puede ser 1, 2, 3, las columnas que sean. Entonces, para este ejemplo en particular, la idea es que cada fila de A se va a multiplicar con cada columna de B. Como aquí tengo 2 filas en A y tengo 2 columnas en B, pues tengo 4 productos posibles. Entonces mi matriz va a ser realmente 2 por 2. Entonces primero escribimos, como ya he dicho, la matriz en la forma esta, nada más por razones, repito, didácticas. Entonces vemos a A como un arreglo de 2 filas y a B como un arreglo de 2 columnas, y entonces vamos a hacer filas de A con columnas de B. Entonces el elemento que está en la fila 1, columna 1 de A por B es el producto de la fila 1 de A con la columna 1 de B, obviamente entendiendo que ese producto de esta fila con esta columna
es simplemente un producto punto, ¿no? Transponiendo la columna. Entonces 123.302. Después aquí en la siguiente sería 123 con punto 24 menos 3, y eso me daría la primera fila de A por B. Para la segunda fila entonces tomo esta segunda, entonces esta por esta, segunda por primera, y por último esta por esta, segunda por segunda, todos son productos puntos. Y entonces esa es la matriz que nos resulta haciendo los productos puntos, como ustedes seguramente recordarán. Entonces aquí daría 3 más 0 más 6, daría 9. Entonces A por B nos daría 9 esta daría 2 más 8, 10, menos 9 da 1. Este daría menos 6 más 0 menos 4 daría menos 10. Y por último este daría menos 4 más 20, que sería 16 más 6, daría entonces 22, y ese es el producto de A por B. 9, 1, menos 10, 22. Observen que esta matriz es de tamaño 2 por 2, porque A tiene dos filas y B tiene dos columnas. Es importante resaltar que para este ejemplo en particular, B por A también se puede hacer, porque las filas de B pertenecen a R2, una, dos componentes, una, dos componentes, una, dos componentes, y las columnas de A también pertenecen a R2, una, dos, una, dos, una, dos. Entonces yo puedo hacer productos puntos de las filas de A, perdón, de las filas de B con las columnas de A traspuestas, obviamente. Entonces B por A también está definida, pero es obvio que la matriz B por la matriz A me va a dar una matriz 3 por 3, porque aquí tengo tres filas y aquí tengo tres columnas. Entonces puedo hacer 3 por 3, 9 productos puntos, y en consecuencia la matriz va a tener tres filas y tres columnas. En otras palabras, B por A va a ser 3 por 3, mientras que A por B nos dio 2 por 2, entonces, bueno, les queda como un ejercicio calcular B por A. Y entonces este ejemplo muestra que A por B es distinto de B por A, lo que muestra que la multiplicación de matrices no es una operación conmutativa. Insisto, no es una ley de composición interna. Entonces necesariamente los productos, aunque estén definidos, no tendrán el mismo tamaño. Es posible incluso que nada más esté definido un producto y no el otro, o sea que exista A por B y B por A no exista. Ustedes pueden buscar ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, como en este ejemplo A tiene tamaño 2 por 3 y pongan que B tiene tamaño 3 por 3. Entonces B por A no está definida. Es posible que ambas estén definidas, como en el ejemplo anterior, pero son de tamaño distinto. Incluso es posible que ambas estén definidas, que sean del mismo tamaño. En este caso las matrices tienen que ser cuadradas, o sea, M igual a N igual a P, pero aún así, aunque estén definidas y estén del mismo tamaño, no necesariamente son iguales. Les queda como un ejercicio buscar un ejemplo que muestre eso, que las matrices A por B y B por A son iguales, perdón, tienen el mismo tamaño, pero no son iguales. En todo caso, lo más importante de todo esto es que tenemos un producto matricial que la finalidad simplemente es escribir todo sistema lineal como una sola ecuación en base a ese producto matricial. Como unas observaciones muy rapiditas acerca del producto matricial, creo que son más o menos claras de la misma definición. Tenemos esto, obviamente ya dije que si A es M por N y B es N por P, entonces A por B es M por P. O sea, A por B tiene tantas filas como tiene A y tantas columnas como tiene B. También por la misma definición hemos visto que el elemento que está en la fila y columna J de A por B se obtiene multiplicando la fila I de A con la columna J de B. Esa fue la definición que dimos, ¿no? Y esta, si ustedes escriben la matriz, las filas y las columnas con la notación correspondiente, encontrarán que como es un producto punto quedaría de esta forma: A sub IK
esta sumatoria es de k igual 1 hasta n de a sub i k por b, perdón, a de i k por b de kj. Recuerden que a sub i, la fila 1, la fila i de a, perdón, la fila i de a sería a de i1, a de i2, a de i3, etcétera, hasta a de in, que es la última en la fila i, mientras que b supra j sería b de 1j, b de 2j, hasta b de nj. Entonces al transponer y hacer productos puntos quedaría a de i1 por b de 1j más a de i2 por b de 2j y así hasta a de in por b de nj, que es justamente lo que indica esta sumatoria. Y si pues llamamos a de ik a sub ik como es costumbre, entonces también se tiene que el elemento ij de a por b es este. Esa por la misma definición. También por la misma definición creo que más o menos es claro que si yo quiero una fila de a por b, entonces la fila i de a por b se obtiene fijando la fila i de a. Entonces sería justamente el producto de la fila i de a por toda la matriz B. Y una ecuación muy importante, una identidad muy importante, es que la columna J de A por B es A por B supra J, o sea, toda la matriz A multiplicada por la columna J de B. Esto es muy importante, como veremos enseguida, en la solución de ecuaciones matriciales. Obviamente, por una ecuación matricial, vamos a entender lo que viene. O sea, yo tengo una matriz A de tamaño cualquiera, digamos M por N, y tenemos una matriz C de tamaño M por P. Aquí estamos exigiendo que la matriz C tenga el mismo número de filas de A, porque queremos pensar en esta ecuación. Una ecuación del tipo A por X igual C. Para que esta ecuación tenga sentido, o sea, para que siquiera podamos considerarla, es obvio que como C es el producto de A por otra matriz, en caso de que exista esa matriz, entonces ustedes saben que el tamaño del producto de dos matrices es el número de filas debe ser igual al número de filas de la primera matriz, o sea, el primer factor, que en este caso es A, y el número de columnas del producto debe ser igual a el de la segunda matriz, en este caso nuestra X, que en principio es desconocido. Entonces claramente lo que sabemos es que A y C tienen que tener el mismo número de filas para que la ecuación tenga sentido. Ahora, en cuanto a X, obviamente como X es una matriz en principio desconocida, sabemos que el número de columnas del producto es el número de columnas de X. Entonces, como el producto debe ser C, entonces el número de columnas de X obligatoriamente tiene que ser igual al número de columnas de C. O sea que X debe tener P columnas. Ahora, por la exigencia para que esté definida el producto, recuerden que el número de filas del segundo factor, en este caso X, debe coincidir con el número de columnas de la primera, en este caso A. Eso quiere decir que el número de filas de X tiene que ser exactamente n. En otras palabras, X debe ser de tamaño n por P. Entonces, si existe una solución de esta ecuación, entonces obviamente esa X, o sea, esa solución, tiene que ser de tamaño n por P, por lo que ya explicamos. Entonces a X sería, digamos, de la forma x11, x12, x1p, x21, x22, x2p, xn1, xn2, xnp. Es claro que las herramientas para hallar X las tenemos ya, porque a la larga, si realizamos el producto de la matriz A que está dada por esta matriz X, que ya sabemos que nos va a dar la matriz de tamaño M por P, porque debe ser igual a C, e igualamos componente a componente con las componentes de C, entonces obtenemos un sistema lineal. Ese sistema lineal obviamente hay MP ecuaciones porque vamos a igualar MP veces porque C tiene MP componentes.
Y las incógnitas van a ser la de la matriz X, que son exactamente NP incógnitas. Entonces, haciendo eso e igualando componente a componente, obtenemos un sistema de tamaño MP por NP, que puede ser muy grande. Sin embargo, como decía antes, la ecuación que se había mencionado antes, esta ecuación 10, va a ser importante en ese sentido. Entonces, una forma alternativa a resolver esta ecuación es como explicamos enseguida. O sea, la idea es no vamos a igualar componente a componente para trabajar con un sistema como este, sino que vamos a hacer igualación por columnas. Entonces, igualando columna a columna, es decir, cada columna de este producto debe ser igual a cada columna de C. Y yo sé que cada columna de este producto se obtiene multiplicando A por la columna correspondiente de X. O sea, por ejemplo, por la ecuación 10, la columna 1 de A por X es A por la columna 1 de X. Y esa columna debe ser igual a la columna 1 de C. Entonces tengo A por X supra 1 igual a C supra 1. O sea, A por esta columna debe darme la primera columna de C. Entonces, lo que voy a tener es, igualando columna a columna, voy a tener que a la columna J décima de A por X es la columna J décima de C. Pero por la ecuación 10 que hemos visto, esa J décima columna de A por X es A por la columna J décima de X, entonces debo tener esto. Si ustedes observan, esta es una matriz columna y esta es una matriz columna, de manera que para cada J fijo entre 1 y P, realmente esto es un sistema lineal. Es un sistema lineal donde el número de ecuaciones sería igual al número de componentes de la columna C, o sea, M, porque C tiene M filas. Y obviamente el número de incógnitas es el número de componentes de la columna J décima de X, que es, ya habíamos dicho, aquí está, N. Entonces tenemos que para cada J fijo en esta recuerden que cada columna tiene N componentes, entonces cada sistema se refiere a estas incógnitas. Entonces el primer sistema, o sea, AX supra 1 igual a C supra 1, las incógnitas son las componentes de la primera columna de X, en la segunda son estas y así con cada una. Entonces tengo P sistemas lineales de esta forma, ¿no? Y cada sistema lineal tiene M ecuaciones con N incógnitas. Las N incógnitas serían, para esta ecuación, serían las componentes de la columna J de la matriz X, o sea, X1J, X2J hasta XNJ. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de resolver un solo sistema MP por NP, en el cual incluso hay ecuaciones que son independientes, y eso es justamente lo que estamos haciendo, entonces separamos ese sistema grande en P sistemas distintos, uno por cada columna, P sistemas distintos, y cada sistema tiene tamaño M por N. Entonces, resolver el sistema este es equivalente a resolver P sistemas de este tamaño, con la ventaja de que todos estos sistemas tienen a la misma matriz A como matriz de sistema, lo cual quiere decir que se pueden resolver simultáneamente. Estamos hablando de que nuestros sistemas a resolver tienen matrices ampliadas de esta forma, o sea, A barra C supra 1 es el primer sistema, donde C supra 1 es la columna 1 de C, después viene el segundo sistema A barra C supra 2 y así hasta el último sistema, que es el sistema número P, que sería A barra C supra P. Entonces todos estos sistemas se pueden resolver si ustedes quieren por separado, pero es muy fácil ver que a la larga, si aplicamos Gauss o Gauss-Jordan, pues las operaciones elementales que hay que hacer
en cada uno básicamente son las mismas si queremos llevar la matriz A a la forma escalonada. Entonces, la idea es resolverla simultáneamente, o sea, escribo la matriz A una sola vez y entonces acá al lado escribimos las columnas de los términos independientes que vienen siendo las columnas de C. En otras palabras, tenemos A de un lado, C del otro y entonces aplicamos eliminación gaussiana. Al final, obviamente, vamos a llegar a una forma como esta, donde R es simplemente una forma escalonada de A, podría ser la forma escalonada reducida si quieren, y D es una matriz que se obtiene de C haciendo exactamente las mismas operaciones que producen R a partir de A, como veremos en un ejemplo seguidamente. Entonces esa es una ventaja de que nuevamente resolver una ecuación matricial se convierte simplemente en resolver sistemas lineales. Por ejemplo, supongamos que A sea una matriz de este tamaño 2×3. Obviamente hemos dicho que C, para que el problema tenga sentido, se debe tener por lo menos el mismo número de filas de A. Aquí en este caso tiene 2 filas, obviamente. Entonces la ecuación tiene sentido, la ecuación AX igual C. Para este ejemplo he escogido C con 2 columnas, pero en realidad lo importante es que sean de 2 filas. Obviamente si C tuviese una sola columna, entonces sería simplemente un sistema lineal común y corriente como el que ya, como los que hemos trabajado. Solo que ahora como en la columna son 2, entonces vamos a tener, en vez de un sistema, vamos a tener 2. Entonces esta ecuación A por X igual C, obviamente X, recuerden que X, ¿de qué tamaño debe ser X? Entonces el número de filas de A debe ser, de X, perdón, debe ser igual al número de columnas de A, entonces son 3, entonces X debe tener 3 filas, 1, 2, 3. Y obviamente el número de columnas de X viene dado por el número de columnas de C, que son 2. Entonces lo importante es que X debe tener 2 columnas. Entonces le escribo X como X supra 1, X supra 2, estas son las 2 columnas. Visto como arreglo de escalares serían estos, X11, X12, X21, X22, X31 y X32. Obviamente esta X11, X21, X31 sería X supra 1 y X12, X22, X32 sería X supra 2, la columna 2 de X. Entonces lo que dijimos antes es que decir esto, si uno iguala columna a columna, entonces la columna 1 de A por X, que es A por X supra 1, debe ser igual a la columna 1 de C. Y A por la columna 2 de X, que sería la segunda columna de A por X, debe ser la segunda columna de C. Entonces tendría AX supra 2 igual a C supra 2. Pero esto, aquí está sobrando un paréntesis, pues no importa. Este es un sistema lineal porque este es una matriz columna, este es una matriz columna y este también. Entonces tengo dos sistemas lineales. Escritos en la forma en que estamos acostumbrados, esto sería esta matriz por esta primera columna igual a 1, 5, me da este sistema. ¿Lo ven, no? X11 más X21 más 3X31 debe ser 1. Y 2X11 más X21 más 5X31 debe ser 5. De ahí sale el primer sistema. Y el segundo sistema es algo similar, pero con la segunda columna menos 1, 4. Entonces hay que resolver estos dos sistemas. Fíjense que los sistemas son independientes en el sentido de que son variables diferentes. Aquí las variables son las variables simplemente que corresponden a la primera columna de X, y acá las incógnitas son las que corresponden a la segunda columna de X, de manera que son independientes. Pero tienen la misma matriz, o sea, la matriz del sistema sigue siendo 1, 1, 3, 2, 1, 5, 1, 1, 3, 2, 1, 5, que es la matriz A. Entonces vamos a resolverlo simultáneamente. Simultáneamente quiere decir, aquí está la matriz A, esta es la primera columna de C, de manera que este sistema hasta aquí, o sea, si miran nada más las primeras 4 columnas, 1, 2, 3, 4, o sea, hasta aquí, donde estoy señalando, este sistema corresponde
al primer sistema que estamos hablando. O sea, esa es la matriz ampliada del sistema este que tenemos acá. Mientras que si me olvido de la primera columna y considero estas cuatro columnas, esta y la última, sin meterme con esta, entonces tengo la matriz ampliada de este sistema. Pero vamos a resolverlo de manera simultánea, porque es indudable que las operaciones que hay que hacer son las mismas. Entonces aquí multiplicamos por menos 2 la fila 1 y sumamos con la fila 2 para eliminar este 2, ya ese es conocido. Entonces nos queda menos 2 más 2 da 0, menos 2 más 1 da menos 1, menos 6 más 5 da menos 1, menos 2 más 5 da 3, aquí daría 2 más 4 da 6. Recuerden que estamos haciendo la solución simultáneamente. Vamos a llevar las matrices a la forma escalonada reducida. Recuerden que son dos sistemas. Y aquí tengo un 1 principal, entonces voy a eliminar aquí este 1 con este menos 1, aprovechando que tienen el mismo valor absoluto y que son vecinos contrarios. Voy a sumar la fila 2 a la fila 1 y elimino y busco un 0 acá. Y después multiplico por menos 1 la fila 2 para que quede en la forma escalonada. Entonces hacemos esto. Entonces aquí daría 1, aquí daría 0, aquí daría 2, aquí daría 4, aquí daría 6 más menos 1 daría 5. Y después multiplicamos la fila 2 por menos 1. Entonces me queda 0, 1, 1, menos 3 y menos 6. No olviden que estamos resolviendo dos sistemas. En este sistema de aquí, que corresponde a este sistema, nuestras incógnitas son x11, x21 y x31, que son las componentes de la primera columna. x11 aquí, x21, x31. Entonces, tomando esta matriz de aquí, que ya está en forma escalonada, reducida incluso, se me estoy olvidando de la última columna, pero tomando solamente esta matriz de aquí, vemos que la variable esta, la tercera variable, que es x sub 3, 1, x sub 3, 1, ahora miramos eso, es libre. Vamos a llamarla t. Entonces, si este es t, entonces esta primera variable sería 4 menos 2t, y esta segunda variable sería menos 3 menos t. Pero recuerden que nuestra primera variable aquí es x11 y que la segunda es x21. Entonces lo que tenemos es x11 es 4 menos 2t y x21 es menos 3 menos t. O sea, ahora mostramos lo que queda. Si me olvido de esta columna y trabajo con la columna última, quito esta, entonces me queda el sistema con matriz ampliada, que a la izquierda tiene toda esta matriz y acá tiene 5 menos 6. Entonces ahora las variables cambian, las variables ya no son las de la primera columna, sino las de la segunda columna, o sea estas, x12, x22 y x32. Entonces x12, x22 y x32. Entonces x32 es libre. Estos son los unos principales. Entonces x32 es libre, toma valores arbitrarios, vamos a llamarlo s en este caso. Y entonces es fácil ver, olvídense de esta columna, que la primera variable es 5 menos 2s y que la segunda variable es menos 6 menos s. Pero recuerden que nuestra primera variable es x12 y la segunda es x22. Entonces finalmente nuestra x, que tiene dos columnas, aquí va x11, x21, x31, que son las soluciones del primer sistema, que era este. Entonces ya vimos que la x31 es t, aquí va 4 menos 2t y aquí va menos 3 menos t. Y para esta, que es la segunda columna, entonces la variable libre es x32, que es s, y entonces aquí quedaría 5 menos 2s la primera y menos 6 menos s. O sea, en definitiva tenemos justamente este resultado.
Entonces T es para este sistema. Esta variable que es x31 que va aquí, posición fila 3 columna 1, es nuestra T. Entonces x11 es 4 menos 2t y x21 es menos 3 menos t. Y si me quito a este y me quedo con esta, entonces en el otro sistema, que es para la segunda columna, la libre es x32, que es S. Esta quedaría 5 menos 2S y esta menos 6 menos S, donde T y S son reales. Esa es entonces la solución a la ecuación matricial indicada.